Bueno, vamos a empezar a analizar para ir entendiendo un poquito más el texto que tenían para la clase anterior, su lectura obligatoria, el texto de Pablo Yaradowski, el Sistema Argentino de Educación Física, entre el cientificismo, el eclecticismo y la argentinidad. Bueno, ahí tenemos un título largo, un título con conceptos que pueden ser complejos. Así que vamos a ir analizando, vamos a ir desarmando el texto y tratando de ir hacia los conceptos centrales que pueden ser eh, muy complejos y si no se entienden, el texto directamente no se va a entender absolutamente nada. Entonces, vamos a ir. Es un texto que tiene una estructura muy simple, tiene tres apartados. En esos tres apartados van a ver que esos conceptos que aparecen en el título se van a ir desarrollando. A ver, ¿por qué no me baja acá? Ahí vamos. Bien, bueno, tenemos la introducción. Bueno, como toda introducción de un texto, va a ser un breve resumen sobre las líneas de desarrollo conceptual de ese texto. Lo que nos va a hablar en esa introducción es muy simple. Romero Brest consolida su propuesta de la educación física en las tres primeras décadas, principalmente se consolidan las dos primeras décadas del siglo XX y la última década del 20 al 30, esa última tercera década va a iniciar un lento declive su propuesta y en el 30 va a ser reemplazada. Pero bueno, lo que nos va a decir Pablo Yaradowski en esta introducción es que Romero Brest comienza en 1900 con cursos de ejercicios físicos para las escuelas y ese proceso se va a terminar de consolidar en 1912 con la fundación de lo que es el primer Instituto Nacional de Educación Física, el INEF número 1, que en la actualidad funciona dentro del CENAR, del Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde entrenan y viven los deportistas olímpicos. Está cerca de la cancha de River en Buenos Aires, por ahí alguien tuvo la suerte de estar en Capital y pasar cerca de esa zona. Ahí sigue funcionando el INEF, el año pasado fue noticia, ese INEF número 1 y el CENAR, porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quería vender esos terrenos para hacer un negocio inmobiliario y hubo resistencia por parte de profesores, estudiantes y los deportistas de no vender esos terrenos. Hoy sigue en pie ese Instituto Nacional de Educación Física y es el fundado por Romero Brest en el año 1912. ¿Qué nos va a decir también esa introducción? Bueno, va a ser un análisis de los diferentes actores o agentes de lo que podemos denominar el campo de la educación física. Qué otros grupos sociales e instituciones también intentaban condicionar y participar de lo que sería la educación física o el campo de la educación física. Estaban los profesores de gimnasia del ejército, los clubes deportivos que comenzaban a nacer ya a fines del siglo XIX, pero en las dos primeras décadas del siglo XX va a ser un avance muy fuerte de los clubes de barrio y el deporte va a buscar también ser parte y es parte de la educación física, aunque desde la mirada de Romero Brest va a ser muy crítico el deporte. Romero Brest se va a posicionar principalmente sobre la gimnasia como contenido fundamental de la educación física y vamos a ver por qué elige ese contenido y eh, se diferencia y rechaza otras actividades corporales como puede ser el deporte, que es algo que hoy en día en la educación física es indiscutible, es parte de la educación física, es casi parte central de la educación física el deporte. Bueno, Romero Brest va a ser muy crítico del deporte y lo va a rechazar. Vamos a ver ahora más adelante por qué. En el primer apartado que tenemos, bueno, nos va también a hablar, va a ser bastante conceptual eso del Sistema Argentino de Educación Física, su valor científico y higiénico. Ahí ya tenemos dos conceptos claves para entender este apartado. La ciencia y la higiene, o lo higiénico. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata eh, este apartado. ¿Sí? Va a decir, el Sistema Argentino de Educación Física consistió básicamente en ejercicios físicos sin aparatos, juegos en los grados
superiores y juegos y distribuidos y aplicados con un criterio fisiológico en los grados inferiores. Entre la multiplicidad de ejercicios, el sistema priorizó los ejercicios preliminares, los ejercicios de suspensión, los ejercicios de equilibrio, los ejercicios de tronco, los ejercicios sofocantes, los ejercicios respiratorios, los ejercicios de locomoción. Posteriormente se sumaron a este sistema otras prácticas corporales como las rondas escolares, las excursiones escolares y el pentatlos argentino. ¿Sí? Este es un párrafo fácil de entender, digamos, lo que hace es enumerar las diferentes prácticas que tenía el sistema argentino de educación física, pero ¿para qué lo leo, para qué lo marco? Para un ejercicio por ahí de alfabetización de lo que se conoce como alfabetización académica. Como ven ahí hay un 1, dice el pentatlos argentino un 1. En muchos textos ustedes van a encontrar numeritos. Y esos numeritos, si ustedes van al final de la hoja, como acá, coincide con el 1 y va a empezar a hablar de lo mismo que está marcado acá, el pentatlos argentino 1. ¿Qué es lo que hace el autor acá en este texto? En esta parte del texto con ese número 1 que se llama nota al pie, amplía la idea, hace una ampliación de la idea, ¿sí? Porque uno, ¿qué es el pentatlos argentino? Uno puede saber, ejercicios de suspensión, ejercicios de equilibrio, ejercicios de tronco, nos dice, nos explica de qué se trata, uno tiene una idea. Ahora, cuando ya aparece un nombre como el pentatlos argentino, el autor acá vio la necesidad de hacer una aclaración. Entonces dice, el pentatlos argentino comprendió 5 juegos: cazadora, cesto, banderitas, blanco y salto de precisión, inventados y reglamentados por Romero Brett. ¿Sí? El pentatlos, lo que hoy conocemos, por ejemplo, ahí podemos decir el pentatlón, que es una prueba atlética del olimpismo, del atletismo, que consiste en cinco pruebas atléticas. Bueno, estos son 5 juegos que crea Romero Brett, en los cuales hay que ir participando, pero es una invención de él. Bueno, quería aclarar eso nada más de este párrafo en el cual Pablo Jodorowsky lo que va a hacer acá es una, una lista, digamos, de los ejercicios que componían que conformaban este sistema argentino de educación física. Pero me interesa ir acá, más que nada. Nos va a decir Pablo Jodorowsky, que es el autor de este texto. Básicamente, el sistema argentino de educación físico estuvo constituido por 3 características que lo definieron y lo dotaron de sentido: su cientificidad como única apelación a la verdad y su higienismo como única forma de justificación racional, y su eclecticismo, esta palabra eclecticismo aparece también en el título, no aparece en el subtítulo, como elemento distintivo en relación con los otros sistemas de ejercitación física imperante. Estos rasgos fueron aspectos estructurales del sistema, se convirtieron en parte de su fortaleza y también con el tiempo potenciaron sus debilidades. Todas las preocupaciones por educar a los cuerpos en movimiento en la escuela argentina se valieron de la ciencia y el método racional al amparo de un conjunto de discursos médicos, siendo el eclecticismo el rasgo distintivo propiamente argentina. El eclecticismo vamos a dejarlo para el próximo apartado. Ahora nos vamos a centrar en 2 conceptos fundamentales que nos explica el sistema argentino de educación física, que es el cientificismo y el higienismo. ¿Qué entendemos por cada uno? Bueno, por higienismo vamos a entender a una corriente de la medicina que va a comenzar a aparecer en Europa en el siglo XVIII y XIX con la industrialización y el desarrollo de las ciudades. ¿Sí? Estos procesos de industrialización y de urbanización van a empezar a traer ciertos problemas a la sociedad europea y después a fines del siglo XIX y principios del XX a la Argentina, con la proliferación de diferentes enfermedades provocadas por esta nueva forma de desarrollo económico de la industrialización y sus consecuencias en cuanto a la urbanización de las ciudades. ¿Sí? Empieza a haber la preocupación por el desarrollo de la red de agua potable, el desarrollo de las cloacas, el desarrollo de ciertas políticas, por ejemplo, que apelaban a la educación física para que los cuerpos se ejerciten y no se enfermen. Bueno, uno de esos fundamentos del sistema argentino de educación física va a ser su función higiénica en el sentido de la ejercitación física y las mejoras en la salud que provocan esos ejercicios físicos.
¿sí? Evitar el sedentarismo, evitar también ciertas enfermedades sociales que empiezan a aparecer con este nuevo tipo de vida, como puede ser el alcoholismo, ¿sí? Otra preocupación de principio del siglo XX entre los sectores populares y la preocupación principalmente de las clases dirigentes de que no proliferen todas estas prácticas que degradaban el cuerpo biológico y por ende degradaban la sociedad, había un peligro supuesto, esto entre comillas obviamente, se sabe que no, de degeneración de la raza, estos vicios sociales, el alcoholismo, eran una preocupación desde el higienismo. ¿Sí? El higienismo va a ser una corriente dentro de la medicina que va a estar preocupado por estos temas y va a influir a Romero Brest. Romero Brest va a tener, va a decir ahí, su justificación racional, en cómo se va a justificar el sistema, es decir, cuáles van a ser los argumentos para decir hay que hacer esto. Bueno, ¿para qué sirve, digamos, el sistema de educación física argentino? Bueno, va a ser fundamental en estas nuevas preocupaciones que se desarrollan en esta Argentina del siglo XX, con cantidad de inmigrantes que llegan a la Argentina, cantidad de personas viviendo en una única vivienda, en eh, un hacinamiento que generaban enfermedades, 4 o 5 familias viviendo en una sola casa con un solo baño, ¿sí? Si hoy agarran los diarios actuales van a ver que esto sigue estando en la actualidad, eh, este problema del coronavirus, lo que está pasando en la Villa 31, que es por ahí lo más visible, pero en todas las otras villas, sigue el problema del hacinamiento, de mucha gente viviendo en una sola vivienda y generando problemas de salud. En este momento hay una escalada de contagios en la Villa 31, producto de las malas condiciones de vida. Hasta hoy en día seguimos con las mismas problemáticas que en principio del siglo XX. Entonces, esa problemática en las formas de vida va a ser la justificación higiénica y racional del sistema de educación física argentino. Y la ciencia va a ser el fundamento también que le va a dar veracidad. ¿Sí? Estamos en una etapa donde la ciencia va a ser fundamental para justificar algo verdadero. Va a decir, el único conocimiento verdadero es el conocimiento científico. El conocimiento que no pasa por la ciencia, el conocimiento que no se desarrolla a través del método científico, no es verdadero. ¿Sí? Y acá vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña aclaración para ir cerrando, que es el positivismo. El positivismo como corriente de pensamiento que va a atravesar a la educación física, que lo va a fundamentar, digamos, que va a fundamentar, que va a ser, digamos, la corriente de pensamiento que va a influenciar a Romero Brest. Y si esta forma de abordar los problemas sobre los cuerpos y su funcionamiento estuvo atravesada por la matriz positivista decimonónica. Decimonónica es del siglo XIX, la matriz positivista del siglo XIX. A pesar de la superposición de ideologías en cuyo seno convivían tendencias tan variadas, la matriz mental dominante durante el periodo de 1880 a 1910 en la Argentina y en general en América Latina es el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Bueno, es una corriente de pensamiento que sustenta a la ciencia como único discurso verdadero. Todo lo que pasa por la ciencia es un discurso verdadero y va a utilizar los métodos de las ciencias naturales, ¿sí? Para problemáticas sociales, como puede ser lo del hacinamiento, la superpoblación, las ciencias naturales van a dar los métodos para solucionar esos problemas. Bueno, Romero Brest, un fisiólogo, un médico, fisiólogo, con su fisiología, con la anatomía, con la antropometría, va a producir un sistema argentino de educación física, un sistema de educación física en el cual lo que va a buscar es tratar de resolver esos problemas en cuanto a la salud de las poblaciones y principalmente de la población del área metropolitana. Entonces, para ir sintetizando este apartado, el fundamento de la educación física, del sistema argentino de educación física de Romero Brest, que le dio legitimidad, fue ser un producto científico, como va a decir ahí Pablo Yaradosky en un apartado, es un producto científico de la época, responde a las problemáticas de la época a partir del conocimiento científico como un conocimiento que está absolutamente legitimado en la sociedad argentina de las primeras décadas. ¿Sí? La idea del progreso de la ciencia, la idea de que
a medida que uno desarrolla el pensamiento científico, la sociedad va a ir a un progreso indefinido y vamos a vivir cada día mejor.